entonces medimos el corazón, o la fuerza del corazón se mide en dos partes. Primero, la cantidad de sangre que le entra, y es lo que va a dilatar las paredes. Y segundo, la fuerza con el corazón se contrae. Tenemos entonces dos partes que se evalúan. La primera parte del corazón, que es el llenado, el volumen de llenado que va a hacer que se estiren las paredes, eso se llama precarga. Entonces, la precarga es un volumen de sangre que va a hacer que las paredes del corazón se estiren. Y eso se llama precarga. Por eso que la precarga es un volumen de sangre. Ya de una vez, ya con la precarga, ya están diciendo al corazón que con qué fuerza se va a contraer, porque es la cantidad de sangre que le va a entrar. Bien, cuando se inicia la precarga, bueno, porque estaba hablando de, esto sobre todo estamos hablando del ventrículo, ¿sí? Estas son las aurículas, estos son los ventrículos, ¿no? Entonces la precarga es la cantidad de sangre que le entra a los ventrículos. Esa es la precarga. Entonces, cuando yo le pregunto en el examen, ¿la precarga qué es? ¿Una presión o es un volumen? La precarga es un volumen. Un volumen de sangre que hace que las paredes del corazón se dilaten, se estiren, ¿no? Bien. Ahora viene la poscarga. La poscarga sí es la presión. Porque ahora ya las paredes del corazón están dilatadas. ¿Ahora qué viene? Ahora viene que las células se contraigan. Entonces, esa contracción de las células va a depender de qué? De la precarga. Mientras más precarga, mientras más volumen sea, el corazón se haya estirado más fuerza va a tener las células para contraerse. Entonces la precarga, la poscarga, sí es una presión. Entonces es la presión que hace el ventrículo sobre la sangre para expulsarla por las arterias. Y en la presión del corazón se mide en milímetros de mercurio. ¿Alguien sabe por qué se llama milímetros de mercurio? Milímetros de mercurio. Porque ustedes han visto los termómetros esos que hacen así, tienen una cosita plateada, ¿no? Adentro tienen mercurio. O sea, el mercurio tiene dos propiedades. Se dilata cuando se calienta, pero también se dilata cuando se le hace presión. Entonces, antes cuando no había que ahora no se pone un cosito aquí y da un botón y esto se llena solo, ¿verdad? Y después empieza solito y te dice tanto, la presión. Pero esa presión, aunque no hubo mercurio por ningún lado, la sigue midiendo en mercurio. Porque la medida es que antes era un tubito así, con mercurio, ¿no? Entonces, cuando le ponían la banda a la persona en el brazo, le hacían presión, lo que hacía que el mercurio subía. Y cuando soltaba la presión, el mercurio bajaba. Y hasta donde llegaba el mercurio, esta distancia se medía en milímetros. Era un tubito así. Todavía hay en los hospitales de eso. Entonces, como esta distancia se mide en milímetros, entonces la presión del corazón se mide en milímetros de mercurio. Porque ese era el aparato con que se usaba. Se levantaba y se bajaba el mercurio. Y esa distancia con que baja el mercurio, de aquí a aquí, habían tantos milímetros de la columna de mercurio. Entonces, por eso que la presión se mide en milímetros de mercurio, no es que le van a meter mercurio a la gente en la sangre. Ok. Entonces, bien, entonces vamos a la poscarga. La precarga dijimos que era un volumen de sangre. Y la poscarga entonces es la contracción del músculo. Bien. Cuando el ventrículo se llena, tiene que salir la sangre ¿por dónde? Por la arteria, ¿verdad? Del lado izquierdo sale ¿por dónde? Por la aorta. Del lado derecho sale por el tronco pulmonar. Okay. Pero ¿qué dijimos que había entre la arteria y el ventrículo? Había una válvula, y esas válvulas están cerradas. Entonces, si el globito ese, imagínense el globito ese que estamos hablando, ¿verdad? Yo lo aprieto, pero no le suelto la boquita, pero lo aprieto. ¿Qué va a pasar con la presión adentro? Va a aumentar, ¿verdad? Sí. Yo lo aprieto, la presión aumenta, pero mientras yo no suelte la boquita, no va a salir nada, ¿no? El volumen de líquido dentro del globito no ha cambiado, pero su presión cambió porque yo lo estoy apretando por fuera.
Entonces, igual pasa en el corazón. El corazón, el ventrículo, primero se contrae, pero la válvula está cerrada. Entonces, ¿qué pasa? Que la presión dentro del ventrículo aumenta, pero el volumen no cambia, porque la puertica está cerrada. Por eso que esa contracción se llama contracción isométrica. No cambia el volumen, porque la sangre aún está ahí. Lo que está cambiando es la presión. Entonces, esa contracción se llama contracción isométrica, no cambia el volumen. Después, es tanta la contracción que vence la válvula se abre y la sangre sale. Entonces, la sangre sale y el ventrículo se vacía, pero queda contraído un ratico. Esa contracción se llama contracción isotónica, porque el ventrículo se queda, aunque esté todavía con un poquito de sangre, él queda contraído todavía, después se relaja. Se viene primero la contracción, que es isométrica, que es que él se contrae, pero la válvula está cerrada, no cambia de volumen. Y después viene la isotónica, que es que él se contrae, la sangre sale, pero cambia de volumen, pero él sigue apretando. Entonces esa contracción se llama contracción isotónica. Entonces eso, el corazón está todo el tiempo en ese plan. Ya lo vamos a ver. Esto se llama ciclo cardíaco, que es lo que vamos a ver, yo creo que viene ahorita. Ok, entonces el corazón, su función es obviamente su función es primordial. Si no hay corazón, se muere. El corazón es el principal órgano del cuerpo. Si se para el corazón, aunque los órganos se reunieron, ¿verdad? No se sabe el chiste ese. No hay. Que se reunieron los órganos del cuerpo para ver quién era más importante. Se puso el cerebro, el corazón, los riñones y se puso el culo. Se pusieron a ver quién era más importante. Después de hecho el chiste, porque no quiero. Okay. Pero cuando el corazón tiene problemas de bombeo, se le llama insuficiencia. O sea, cuando diga una insuficiencia cardíaca, es que hay un problema de bombeo en el corazón. Entonces vamos a ver aquí. ¿Qué se le puede decir? Bien. Habíamos dicho que el ventrículo izquierdo era, si lo veíamos en la foto, era un poco más grueso que el ventrículo derecho, ¿verdad? Pareciera que diera a entender que el ventrículo derecho es más grande que el ventrículo izquierdo, pero que el ventrículo izquierdo es más grande que el ventrículo derecho. Eso también hace suponer que el ventrículo izquierdo le entra más sangre que al ventrículo derecho. Aunque es de suponer, no es así. O sea, los dos lados del corazón tienen el mismo volumen. O sea que la misma cantidad de sangre llega al ventrículo derecho que al ventrículo izquierdo. La misma cantidad de sangre. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Pulmonar. La sangre. Vamos al siguiente. Eso ustedes lo tienen ahí para que repasen. Ok, lo se llama el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es el efecto de la función del corazón como bomba. Hay efectos mecánicos, hidráulicos y mecánicos y eléctricos también. Se mide desde el final de una contracción, o sea, el inicio de la diástole hasta el final de la otra, final de la sístole. O sea que el corazón entra en un ciclo que se llama ciclo cardíaco. ¿Cuál es el ciclo del corazón? Primero hace una diástole, luego una sístole. ¿Qué viene después? Otra diástole, otra sístole. ¿Ves? Otra diástole, otra sístole. O sea, así está todo el corazón, está todo el tiempo en ese plano. Diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole. Entonces eso se llama ciclo cardíaco. Y en cada diástole, en cada sístole, ocurre una serie de eventos que es lo que termina con el bombeo de la sangre. Es lo que se conoce como ciclo cardíaco. Vamos a ver cómo es el cuentico. Es la siguiente. Ok, lo verde claro, aunque yo no sé más que sé azul, amarillo, rojo. ¿Este qué color es? ¿Verde qué? Claro. ¿Y este verde? Porque a mí me mandaron otra vez, no, tráeme unas medias color salmón. ¿Y qué color son los salmones? Ese, profe, que está ahí. Yo no más que sé, eso es el ciclo cardíaco. Decíamos que arrancaba iniciaba con, cuando arranca decíamos que esto de aquí, verde claro, es la diástole ventricular, y esto que está aquí verde es la sístole ventricular. Decimos que la diástole era
la relación, y la sístole era la contracción. Quiere decir que el ciclo cardíaco está dividiendo fases, la fase de diástole y la fase de sístole. Ahí se ve que dura más. O sea que el corazón está más tiempo en diástole que en sístole. Okay. O sea, el ciclo cardíaco arranca con el corazón en diástole, aquí se está. O sea, cuando yo voy a narrar el ciclo cardíaco, arranco desde el inicio de la diástole. ¿Qué ocurre? El corazón arrancar desde cero. ¿Qué es lo primero que tiene que arrancar la bomba? Echarle agua, ¿verdad? Para que el agua que va a bombear. Entonces lo primero que pasa en este ciclo cardíaco es que le entre sangre a la aurícula. Eso es lo primero que pasa en el ciclo, le entra sangre a la aurícula. Entonces la aurícula se llena. Okay. Luego que se llena la aurícula, esta es la aurícula, ¿verdad? Decimos que tiene una válvula, ¿no? Y aquí está el ventrículo, del lado. Okay. Esto está cerrado. Aquí le está entrando sangre, se llena de sangre. ¿Qué hace esa sangre? Aumenta la presión en la aurícula. Y la válvula, ¿para dónde se abre? ¿Para allá o para allá? Para abajo. Hacia abajo. Entonces, la presión, esta presión de sangre o este peso hace que la válvula se abra. ¿Qué hace la sangre que cae en la aurícula? Pues por gravedad, ¿verdad? Se cae. Entonces la sangre pasa al ventrículo. ¿Qué sería el segundo paso, lo que está pasando aquí? Aquí entra sangre a la aurícula y la aurícula se llena. ¿Cuál es el siguiente paso? Que ahora que la aurícula abra las válvulas y la sangre pase de la aurícula al ventrículo. ¿Verdad? ¿Cuál sería el siguiente paso? Ahora viene exprimir. Vamos a exprimir aquí arriba para que toda la sangre que hay aquí pase para abajo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Que la aurícula entre en sístole. Entonces, esto que está aquí más amarillo, más oscuro, es la sístole de la aurícula. Entonces, aquí la aurícula se contrae y termina de empujar, toda la sangre que hay ahí, la termina de empujar hacia abajo. Y esa sangre, entonces, ahora que va a hacer la sangre esa en el ventrículo, va a provocar que el ventrículo se llene, ¿verdad? Si se llena, entonces estaba ocurriendo la reacción esa de Starling, ¿verdad? De Frank Starling. Entonces viene, el ventrículo se llena, aquí está lleno los ventrículos de sangre, y viene ahora la contracción del ventrículo. ¿Dónde arranca la contracción del ventrículo? Cuando las válvulas se cierran. Como las válvulas se cierran hacia arriba, aquí la presión empuja la válvula hacia arriba y la válvula se cierra hacia arriba. ¿No? Okay. Entonces, cuando la válvula se cierra hacia arriba, el ventrículo se empieza a contraer, pero no cambia el volumen. Eso se llama contracción, ¿qué? Isométrica. Entonces, aquí está ocurriendo la contracción isométrica. El corazón se contrae, el ventrículo se contrae, pero no sale sangre. La sangre no se sale del corazón. Luego viene las válvulas semilunares se abren y ahora el corazón sí puede expulsar la sangre. Y viene la contracción isométrica. Isotónica, perdón. Isotónica, y después de la contracción isotónica viene de nuevo el ciclo, arranca en diástole. Entonces, eso es el ciclo cardíaco. Yo le pregunto el examen, nárrame el ciclo cardíaco. Entonces tiene que arrancar. El ciclo cardíaco arranca entonces en la diástole, con un corazón donde se llenan de sangre las aurículas. El siguiente paso es que la válvula se abre y la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. ¿Cuál es el siguiente paso? Que la aurícula se contraiga para que, la sístole auricular, para que la sangre pase, el resto de sangre pasa al ventrículo y el ventrículo se llene. Luego, ¿qué pasa? Que el ventrículo se llena, las válvulas se cierran. Al cerrarse las válvulas comienza la contracción del ventrículo, pero aún no sale sangre. O sea, la primera contracción es isométrica. Y luego las válvulas de la aorta y de la pulmonar se abren, el corazón se termina de contraer y viene la contracción isotónica. Luego el corazón se relaja y arranca de nuevo el ciclo cardíaco. Entonces, eso es el ciclo cardíaco. La siguiente. Bueno, aquí está, fíjense, ¿cuánto dura
un ciclo cardíaco, el tiempo. Si yo estoy diciendo que el corazón en promedio late 75 veces por minuto, ¿verdad? ¿Cuántos segundos trae un minuto? 60, ¿verdad? Si yo divido 60, 75 entre 60, entonces mal, esta cuenta está mal sacada ahí. Ajá. Si yo divido 75, ya no está bien sacado. No, está bien. O sea, yo divido 60 entre 75. No. Claro, 60 segundos. Así como está. 60 segundos. 0.8. 0.8. No, que tiene que ser 0.8. Ok. Está bien, un al revés. Ok, si el corazón se latiera una vez cada segundo, ¿cuánto fuera la frecuencia cardíaca? 60. ¿Sí? A ver. Ustedes dejan interrumpir la clase y vamos a seguir. ¿Ya? ¿Todo bien? Entonces, si el corazón latiera una vez cada segundo, quiere decir que en un minuto hay 60 segundos, el corazón latiera 60 veces por minuto. Pero ¿qué pasa? Que el corazón late más rápido que de eso. O sea, late menos de un segundo cada ciclo. O sea, que termina latiendo 75 veces por cada minuto. O sea, que este ciclo va a durar 0.8 segundos. Ahora, si la frecuencia cardíaca se sube, por ejemplo, haciendo ejercicio, se sube a 120, a 150, a 180, o sea, ya el ciclo cardíaco, fíjense la velocidad del ciclo cardíaco, menos de 0.5 segundos. O sea, esto es muy rápido. ¿Sí? Y como ven aquí, la sístole dura más, pero la diástole dura más que la sístole. ¿Pero dura cuánto? Si esto es 0.8, ponga que esto dura 0.6 y esto es 0.2 o algo así. 5 y 3. O 5 y 3. Ok. Vamos a todas formas, solo vamos a repasar vamos a terminar ya, pero quiero darle otra cosa. Ya la siguiente. La siguiente. ¿Dónde está? Voy a explicar esto, pero voy a la siguiente clase, terminamos con esto y la siguiente clase lo repasamos. Entonces, esto es el ciclo cardíaco midiendo la presión del corazón. Entonces, empezamos aquí en el punto A. En el punto A no hay presión, en el ventrículo no hay presión. ¿Por qué? Porque no hay sangre. Decíamos que en el punto A, ¿qué pasa? En el punto A, que es el inicio, se llenan las aurículas. O sea, aquí se llenan las aurículas y hasta aquí la aurícula se abre y el ventrículo se empieza a llenar de sangre. Luego que el ventrículo comienza a llenarse de sangre, cuando el ventrículo se contrae, la válvula se cierra hacia arriba. ¿Sí? ¿Verdad? Que el ventrículo se llena de sangre y se empieza a contraer, la válvula auriculoventricular se cierra hacia arriba. Eso hace pum. Eso hace tum. El primer tum es cuando el ventrículo se va a empezar a contraer y la válvula auriculoventricular se cierra hacia arriba. Entonces el corazón hace tum. Bien. Luego viene que el corazón empieza la contracción, ¿verdad? Primero es isométrica, no hay cambio de volumen, y luego se abre la válvula semilunar y hay la contracción, la sangre sale y hay la contracción isotónica, ¿verdad? Pero después, ¿qué pasa cuando el corazón deja de bombear sangre por la aorta? La válvula semilunar se cierra y hace loop. O sea, el corazón, el primer ruido que ustedes oyen cuando se pone un estetoscopio, el primer ruido tum, es cuando la válvula tanto la mitral como la tricúpide se cierran. Es el tum, el tum. Y después cuando el corazón hace presión, sale la sangre por la aorta y después la presión baja, la aorta cierra las válvulas, ese tum es el otro ruido cardíaco. O sea, hay dos ruidos cardíacos. Dale.
Dale la siguiente hasta que están los ruidos cardíacos. Eso lo explicamos al pie. Entonces, ¿qué tal? Entonces, los gringos le dicen loop dub. Entonces, yo les pongo el examen, me han respondido. ¿Cómo se forma el primer ruido cardíaco? Me contesta loop. Eso no es lo que estoy preguntando. ¿Cómo se produce el primer ruido cardíaco? Se produce en la fase en la cual se cierra la válvula mitral y la tricúpide porque la presión del ventrículo la cierra hacia arriba, pero es violento. Entonces ese cierre hace pum, ese es el loop. ¿Cuándo se produce el loop? Cuando el ventrículo deja de contraerse y las válvulas semilunares se cierran hacia el corazón. Ese es el otro ruido. Entonces cuando se cierra la válvula semilunar, ¿no? Segundo ruido cierre de las válvulas sigmoideas. Sigmoidea o semilunar, las que cierran la... Entonces, el primer ruido es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido es el cierre de las válvulas sigmoideas. Ya cuando barran, ya termina, ya va a iniciar la siguiente diástole. Igual pues no es semilunares, ¿verdad? Semilunar o sigmoidea son las válvulas de la aorta y de la pulmonar. Hay más ruidos. La siguiente. Hay más ruidos, pero estos ruidos no los oímos. Ese ruido no lo oímos, nomás que lo oyen los cardiólogos. Si como yo aquí no soy cardiólogo y aquí ninguno es cardiólogo, no lo va a oír. Solamente vamos a oír los dos primeros ruidos, pero hay dos ruidos más que están aquí. Ok, nos vemos en la semana que viene. Hay examen y después clase.